Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pelamien, Kumele Caimen, Hincheta, Kumel Calena, Yukulen, Pachante, Pachimahuidanto meu. Eimen Kai, Cheumeleimen. Peleinga, Pupeñi Pelamien, espero que se encuentren bien. Estoy haciendo nuevamente un pequeño Nengmath, Comeimen meu, desde acá, desde Mahuidanto, ¿ya? Y hoy día les quiero comentar, recordar un tema antiguo, ¿cierto? Que es cuando nosotros saludamos, cuando decimos Mari Mari, cuando decimos Chawupayin, Chawupayu, ¿qué es lo que después preguntamos? Queremos saber el estado de ánimo de la otra persona. Y para esto podemos usar muchas preguntas. Por ejemplo, o la más usada, Chumleimi, que se puede interpretar o traducir como ¿cómo estás? Chumleimi. También está el famoso Kumele Kaimi Peñi. Eso es como ¿estás bien? Hay uno muy similar al ¿estás bien? Que también se puede escuchar como Kmefeleimi, como ¿estás bien también? Kmefeleimi Peñi, Kmefeleimi Lamien. Muy bien. Kumel Kalevui, ese puede ser como ¿has estado bien? ¿Ven? Son diferentes preguntas, todas se entienden y son para preguntar por el estado de ánimo de la otra persona. Y si a mí me preguntan, yo puedo decir, por ejemplo, Kumelen, ¿cierto? Estoy bien. O Kumel Kalen, Kumel Kalefun, he estado bien, ¿cierto? Si la pregunta es más abierta, como Chun Leimi, puedo decir Kulfun Kulen Kavei. Eh, puedo decir Ayir Kulen, ¿cierto? Puedo decir Kulen o cualquiera de esas. Es muy importante con Puché el preguntar este estado de ánimo y después que uno responde decir siempre Ei Mikai Peñi, Ei Mikai Lamien, Feimeten con Puché, Pewain Kanen o Peu Cayal.